Sean bienvenidos a las cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales. Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Muy buenas tardes o días, según donde ustedes nos estén viendo. Bienvenidos a las cápsulas sindicales que tiene para ustedes la CROC, a través de TV CROC, a través de las redes sociales que ustedes ya conocen seguramente y que consultan cada semana. Como ustedes saben, pues nosotros nos abocamos al tema sindical, que es el mero mole para un sindicalista que tiene que saber qué es el sindicalismo, por qué, la razón de ser de los sindicatos, su historia, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver un tema que creo que también es muy interesante y que aunque algunos ya conocen algo al respecto, pues vale la pena recordar mediante estas cápsulas, por ejemplo, el origen de la CTM. La CTM, seguramente muchos de ustedes la conocen, la han oído nombrar, ¿verdad? Es la Confederación de Trabajadores de México. En una cápsula pasada ya hablábamos de su antecedente, uno de los antecedentes, porque nos hemos concentrado en pues aquellas organizaciones más representativas, aunque no son las únicas, ¿verdad? Hay otras más, por ejemplo, la CGT, la UGOSEM, la CEGOSEM, en fin, hay muchas, pero tratamos de dar unas cápsulas con respecto a aquellas que consideramos pues las más representativas por sus características. En este caso, pues la CTM obviamente, que es una de las más importantes dentro del sindicalismo en México. Pero para comenzar vamos a remontarnos un poquito a los antecedentes de la CTM. ¿Cómo fue que surge esta organización o esta confederación? ¿Por qué surge? Si ya había algunas, ¿verdad? ¿Por qué fue necesario crear otra, que surgiera otra? Bueno, pues resulta lo siguiente, compañeras y compañeros. En 1935, aproximadamente por el mes de junio, estaba ya como presidente Lázaro Cárdenas. Y el presidente anterior, que tal vez ustedes recuerden, que fue Plutarco Elías Calles, quería seguir manejando tras bambalinas la política, la economía, como lo había hecho con los presidentes anteriores. De ahí que habíamos comentado el tema del maximato, si ustedes lo recuerdan. Bueno, ¿qué pasa en ese mes, junio de 1935? Pues resulta que Plutarco Elías Calles, pues yo creo que pensaba continuar haciendo lo mismo con Lázaro Cárdenas y publica, ¿verdad? Hace una declaración en los periódicos de esa época criticando la política de Lázaro Cárdenas, en particular lo que hacía con respecto a las huelgas. Él no estaba de acuerdo y critica, por ejemplo, que Vicente Lombardo Toledano, uno de los hombres sindicalistas teóricos también y organizadores del sindicalismo en México, que por cierto valdría la pena dedicarle una o dos cápsulas, ¿verdad? Porque es muy importante su trayectoria. Resulta que él, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, estaba organizando muchas huelgas. Recuerden que durante el cardenismo, el movimiento huelguístico y sindical en México tuvo mucha actividad, ¿sí? Podríamos decir que fue una de las épocas donde más actividad sindical y de lucha se realizó. Bueno, pues Vicente Lombardo Toledano era, pues digamos, uno de sus apoyos dentro del gabinete y él se encargaba precisamente de esa actividad, de apoyar, de impulsar, de organizar huelgas en diferentes sectores, ¿sí? Pues en junio, como les comento, de 1935, Plutarco Elías Calles
declara su inconformidad ante esa situación, ¿sí? Que por qué había ese tipo de huelgas y por qué el presidente las toleraba. Esa fue la gota que derramó el vaso, en cierta forma, y entonces, a partir de ese dato, de esa situación, algunos sindicalistas que apoyaban a Lázaro Cárdenas se dan a la tarea de ver la forma, pues, de evitar ese tipo de declaraciones del expresidente. En particular, un secretario general, si mal no recuerdo, del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿verdad? Miguel Álvarez, ¿sí? Se aboca a organizar a varios sindicatos y los reúne con el objetivo de ver qué hacer ante esa situación. Y de esa discusión, de esa convocatoria, surge nada más y nada menos que el Comité Nacional de Defensa Proletaria. Eran días y meses muy álgidos. Estaba ya, digamos, prácticamente estábamos en la antesala de lo que después sería la expropiación petrolera. Y entonces, recuerden que los sindicatos, las grandes centrales obreras en ese entonces, eran un apoyo fundamental. Si ustedes recuerdan, Plutarco Elías Calles se apoyó fundamentalmente en la CROM, ¿sí? Pero ahora ya la CROM estaba muy desprestigiada, la CGT también. Entonces, Lázaro Cárdenas ya no va a apoyarse en esas centrales, ya no le son de su agrado, ¿sí? Y se apoya en las fuerzas, digamos, más progresistas, ¿sí? Y es así como se forma el Comité Nacional de Defensa Proletaria, defienden la política del presidente y esta va a ser, el Comité Nacional de Defensa Proletaria, va a ser el antecedente inmediato de lo que sería después la CTM. Recuerden que en esa época, compañeras y compañeros, la época del cardenismo, hubo el mayor número de huelgas que ha habido en la historia del sindicalismo mexicano. Incluso, ¿sí?, se ubica un año del periodo de Lázaro Cárdenas como el día en que hubo más de 365 huelgas en todo el año, o sea, prácticamente una por día, ¿sí? Y esto conllevaba ¿a qué? A que los sindicatos se organizaran, formularan sus demandas y también impulsaran sus contratos colectivos de trabajo. En fin, pero de este punto vamos a ampliarlo más en la próxima cápsula, si ustedes son tan gentiles en acompañarnos. Mientras tanto, que tengan un bonito día y nos vemos en la próxima cápsula. ¿Les parece bien? Hasta pronto y no dejen de seguirnos en las redes sociales, en TikTok, en Facebook y por supuesto en Radio TV Croc. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en tus cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales.